Hola, soy Vianey, mamá, psicóloga, enamorada de la danza. Hola, soy Lupita, mamá, contador público, apasionada de la educación. Esto es Más allá del aula, un podcast de Colegio Excelsior. El día de hoy nos acompaña Ernesto Núñez. Él es director de Producto Global de Santillana. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos arrancando un nuevo ciclo escolar y estamos a punto de enfrentarnos a nuevos retos, ¿no? Desde esta parte, lo que se ha visto actualmente, el nuevo contenido que por ahí pues, nos están mostrando. No sé qué opinan al respecto, Ernesto. De todo el escándalo publicitario de noticias de la SEP. Bueno, yo honestamente lo veía venir, era natural que surgiera así, especialmente porque la discusión es política, no es pedagógica, no es educativa, es una reforma fincada en valores políticos y es que esos valores políticos son los mismos que han afectado a otros sectores, ¿no? Oye, Ernesto, de la industria. Pero bueno, nosotros nos educamos o pasamos por nuestra educación primaria, preescolar, secundaria, hace alrededor de unos 5 años atrás. Sí, hace muy poco. Así sin tiempo, hace poco. ¿Cómo ves la escuela de nuestra época con la escuela actual? ¿Ha cambiado? A ver, yo diría que en términos físicos hay una fotografía, hay una imagen que a mí me gusta mucho, pero que también me parece muy polémica, que es si tú pusiste un rango de 50 años, ¿no? Si tú miras hace 50 años un quirófano, vas a tener una imagen que si pones un quirófano actual, ¿no? Sí, claro. Y en esa misma imagen viene hace 50 años una escuela, y si miras hoy un salón es casi el mismo, ¿no? Me parece muy representativa, pero también me parece muy polémica, porque finalmente la escuela es un laboratorio social al que le hemos metido tecnología, pero que no está aislado, está dentro de un contexto más grande. Y te diría que en cierta medida sí coincido con que sigue siendo el mismo, pero hoy hay una conciencia cada vez más grande de que no sea el mismo, pero tampoco tener soluciones rápidas y fáciles, ¿no? Hoy obviamente nosotros convivimos con muchísima tecnología, pero también con muchísima pedagogía y muchísima conciencia de cómo aprendemos los seres humanos. Entonces, yo creo que no ha cambiado lo suficiente para esos otros estándares, ¿no? Cuando dices el quirófano de hace 50 años que el quirófano de ahora. Pero me parece también que desde un lado esperanzador va caminando hacia un cambio fuerte, profundo. Porque pudiéramos decir que a lo mejor físicamente en la estructura no ha cambiado, pero en relación a las pedagogías, a la forma de enseñar y a la forma de aprender, eso sí se ha modificado. Absolutamente. A ver, venimos hace 50 años, estábamos puestos o instalados dentro de la escuela de la Revolución Industrial, absolutamente conductista, ¿no? Donde era una transmisión de conocimientos, el maestro era el que sabía todo y la labor principal era que era la transmisión del conocimiento. Hoy, sin duda, la transmisión del conocimiento es, para nosotros que estamos en un OI, la menor de las preocupaciones. Es más bien nuestro foco está centrado en otro lado, que es la construcción, ya no solo de conocimiento, sino de una persona íntegra, con habilidades, pero también con valores, con contenido, con perspectiva del mundo, con posicionamiento del mundo. Y en eso, sí, el tránsito es brutal. Y yo creo que está más relacionado a las necesidades de los alumnos, ¿no? O sea, actualmente el método de enseñanza va más relacionado a las necesidades, a los estilos de aprendizaje, a las habilidades que los alumnos van presentando. No tan tradicional, ¿no? Como era antes. Así es. Ahorita mencionaste uno. ¿Qué es un OI? Es una pregunta muy difícil, pero además muy estratégica. Es muy difícil porque incluso para nosotros mismos, dentro de un OI, cuesta trabajo tener un consenso de qué es un OI. Así es que yo voy a dar mi
mi versión o mi posicionamiento, aunque seguramente otros colegas como Rodrigo Cosío, como José Carlos Dosal, como algunos otros dentro de la compañía dirían, bueno, sí, pero esto no es total. A mí me gusta pensar que un hoy es una inspiración y es que si utilizo la palabra modelo, yo mismo estoy en desacuerdo, pero me parece que define en gran medida lo que queremos hacer, que es un modelo de transformación educativa con muchísimos destellos de innovación tecnológica, científica, pero también humanista y social. Desde hace nosotros como Colegio Excelsior, desde hace 12 años pertenecemos a la red de escuelas de UNOI. Y bueno, desde que en su momento llegaron al colegio y nos presentaron este proyecto educativo, algo que en lo particular a mí me pareció sumamente interesante es el hecho que tienen constituido todo un departamento de investigación. Esto permite a las escuelas como nosotros, pues obviamente ahorrarnos un gran número de años en el sentido de para poder llegar a alcanzar lo que ustedes como empresa educativa logran a lo mejor en el transcurso de 1 o 2 años máximo, pues nosotros nos estaríamos aventando quizás hasta 10, ¿no? Más los recursos económicos que implican el poder ir a otros países, ver qué sucede allá. Para poner en antecedente a nuestros escuchas, sí, ¿no? Sí, mira, uno nació hace 12 años, efectivamente, con la profunda certeza que había que transformar la escuela, que había que transformar la educación, que había que quitarle la única voz al docente y repartirla entre las muchas voces de los estudiantes. Y se montó sobre el paradigma tecnológico, ¿no? Además, la escuela, que en ese entonces era como de las últimas instituciones que estaba entrando en lo tecnológico, UNOI llegó a ser un catalizador de esa transformación tecnológica, pero también pedagógica. Luego vino una evolución interesante que ya no es la tecnología nuestra bandera, sino fue la pedagogía. Hoy para mí el mundo educativo no se concibe la una sin la otra. Yo hace 6 años decía tecnología sin pedagogía es pirotecnia, pero hoy después de todo el empujón pospandémico tecnológico que hemos tenido, es que yo no creo que se conciba hoy una pedagogía que tampoco incluya tecnología. Y lo que dices de investigación es muy importante porque ese es uno de nuestros drivers, es una de nuestras obsesiones. Para mí es bajo una pregunta y sobre esa hago toda mi investigación y toda la investigación que lideramos en el grupo, que es ¿qué hacen quienes lo hacen bien? Vemos a Finlandia, Corea, Singapur, vemos un montón de países, pero lo interesante es saber qué están haciendo para estar ahí, ¿no? Y eso implica políticas públicas, características sociales, pero también currículo, en fin, hay un montón de aspectos relacionados con eso. Oye, Ernesto, ¿qué beneficios tiene UNOI, ¿no? Como a comparación de otros modelos. Qué difícil pregunta. Yo a los otros los volteo. Si pudieras defender como... No, es que ni siquiera no lo necesito. A ver, no me gusta defenderlo. Una, porque creo que no es necesario. Y dos, porque además sí tengo que declarar que a los otros los conozco de lejos. Nunca me ha interesado estar muy cerca de mi competencia. No, para mí no es algo relevante. Sí me interesa muchísimo estar cerca de los grandes, ¿no? Y eso es, por ejemplo, una de las cosas de los temas que guían mis investigaciones y los diseños que trabajamos en el equipo TOF. Pero sí me parece que para mí hay una parte importante que esto no es un producto, es un proyecto de transformación pedagógica. Cuando lo miras como un producto, puedes comparar
un producto con otro y decir, este es mejor por esto, este es mejor por aquello, esto conecto más porque a mí me interesa, no sé, la ortografía o un nivel de inglés en cierto grado de primaria. Y en términos de producto puedes comparar. Ahora, en términos de proyecto, es como cuando comparas un iPhone con un Huawei. Vale. Tienes a Apple que hace investigación, desarrollo, tal, y pones el iPhone. Y luego llegas y dices, bueno, aquí está tu Huawei, ¿no? Y a lo mejor y el Samsung. Y a lo mejor el Samsung puede ganar. O sea, a lo mejor otros tienen mejores cosas que Apple. Pero también tiene que ver con el vínculo que haces con la herramienta, ¿no? Con el producto. Exactamente, el vínculo y los valores del producto. Uh-huh. Yo estoy consciente, por ejemplo, y no critico ni usuarios de ningún tipo, ¿eh? A mí me gusta por mis valores Apple, por la inversión que hacen en investigación y en diseño y tal. Yo sé que a lo mejor no tengo el mejor dispositivo, ¿no? Pero mis valores, que son innovación, trascendencia, disrupción, investigación, están ahí. Sí, y por claro. eso lo compro. Entonces, yo creo que uno como usuario, en el producto que consumas, también van tus valores un poco, ¿no? ¿Con qué valores te identificas tú? Y entonces, ¿qué es pues lo que llama tu atención para vincularte con esa marca? ¿Cómo le hacen en el sentido de poder tropicalizar todas esas pedagogías que ven en otros países que sí funcionan, para poderlas aplicar a nuestro país y aún así todavía a cada estado? O sea, ¿quieres que te dé la receta de lo que hacemos? No, claro que no. Ay, que no me puedo reír mucho. A ver, hay una profunda... Es complicado, pero también es muy importante esta pregunta. Porque sí, efectivamente, podemos ir acabamos de estar en Dinamarca viendo índices de bienestar, felicidad, etc. Hay una cosa que es muy importante, que es las pedagogías son hijas de su espacio y de su tiempo. Y son ungüentos para sanar heridas, ¿no? Okay. Y eso es bien importante porque tomemos Reggio Emilia, por ejemplo. Reggio Emilia, que es una postura pedagógica filosófica ante un fenómeno que es, acaba de pasar por aquí la guerra, nos destruyó el pueblo entero. ¿Cómo construimos con lo que queda? ¿Cómo reconstruimos el pueblo? Y en el pueblo viene la escuela. Y así nace un tipo de pedagogía que saca la escuela de sus propios muros, la conecta con la ciudad y hay una manera de aprender y de enseñar, ¿no? Pero pues acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, hay escombros, y entonces a partir de ahí nace todo ese movimiento. ¿Qué podemos traer de ahí? Inspiraciones. Inspiraciones, no, nosotros no pasamos por una Segunda Guerra Mundial, no hubo esa destrucción. Entonces lo primero que hay que hacer es voltear a ver los problemas nuestros que necesitan ungüento. Uh-huh. Y ahí es una pregunta gigantesca, ¿no? Hoy nuestro país está pasando por heridas, o está presentando heridas del tipo social, político, económico, que esas en las que hay que concentrarnos para sanar. Entonces, si hacemos toda esa lectura, lo que nos detona qué hacer es, vale, volteo a ver esta pedagogía, esta propuesta, que de todo esto es un ungüento para mis propias heridas. Okay. No que solo es ornamental o que viene bien acá. Uh-huh. No. ¿Qué es lo que conecta? Y creo que ahí es una de las claves para hacer lo que hacemos. Porque, bueno, es bien sabido y ahorita tú decías, cada vez hay más cambios o los cambios vienen mucho más rápido que lo que nos tocaron a nosotros. Pudiéramos decir dentro de esto que una de las cosas más importantes que hay que enseñar ahorita a nuestros estudiantes es la adaptabilidad en un momento dado. Y además, ya se me fue que te iba a preguntar. Te voy a tomar una palabra para hablar de la adaptabilidad, para hablar del principio de impermanencia.
Okay. que a mí me gusta un montón cuando hablo, sobre todo con estudiantes. Creo que más allá de una habilidad para manejar la frustración o la adaptabilidad al cambio, que se oye muy bien, ¿no? Y hay muchas estrategias para lidiar con o para hacer que tú te adaptes al cambio, que además eso toca mucho a nuestros docentes, ¿eh? Y eso por ahí podemos hablar también. Para mí, todo se centra en algo que se llama el principio de impermanencia, que es budista. Y el principio es muy básico, es nada es permanente. El cambio es lo único constante. La única constante es el cambio. Entonces, yo llegué al principio de impermanencia por la pérdida, ¿no? Cuando pierdes la pérdida de algún familiar o de alguien querido, no solo por la desafortunada, un desafortunado deceso, sino porque a veces hay gente que se va de tu vida, ¿no? Y es una pérdida. Sí, claro. Entonces, cuando piensas en el principio de impermanencia, dices, bueno, todo pasa. Hasta lo bueno pasa, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principios que podríamos trabajar todos en comunidad, ¿no? Nada se queda estático. Sí. Fíjate que a mí me gusta mucho de uno y la parte que se involucra mucho en la parte emocional. Eso me encanta. Digo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, a ver, hace muchos años que nosotros educadores sabemos que no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Claro. Pero había una disociación, y es más, esta disociación entre el aprendizaje entendido como algo curricular y las emociones estaba ahí separado, ¿no? Como, bueno, pues qué bueno que te sientas bien o que te sientas mal, o estás triste, vamos a ver qué hacemos para que ya no estés triste. Durante muchos años eso se disociaba. Uh-huh. Hoy incluso te diría que algunos colegas de otros países con los que he hablado me dicen, está muy bien eso de las emociones, pero ¿qué hacemos con lo académico? Y justo, esto es una conversación de la semana pasada, yo le decía, es que uno de los cambios de paradigma más importantes es entender que están profundamente vinculados, que si tú emocionalmente no estás bien, ¿cómo puedes aprender matemáticas? No hay una trinomio recepción. Cuadrado perfecto. O a mí que me interesa lo que hizo Benito Juárez, es que ese señor no me importa, porque me importa que ahorita mi papá me regañó porque no hice nada y porque emocionalmente no estoy bien o porque me levanté tarde. Me rompió la novia o el novio. O el novio, la novia, o a mi hermanito se le hizo tarde, entonces yo llegué tarde a la escuela, entonces mi papá vino todo el camino regañándome y de mal humor, entonces eso hace que emocionalmente no esté bien y entonces entro a la clase de... Historia. ¿Bloqueado? Ahora, si tú no pones eso en perspectiva, si seguimos disociándola, pues no me importa cómo estés, yo necesito que aprendas, es que entonces no estamos entendiendo nada, ¿no? Emocionalmente uno no puede aprender casi nada si no estás en un estado de bienestar. Hace rato hablábamos con los docentes del colegio que hay otros momentos, hay otros estados emocionales en los que puedes aprender. Por ejemplo, cuando tienes miedo, cuando tienes terror, puedes aprender. La letra con sangre entra. Se puede. Hay una cosa, el cerebro reptiliano se activa, se puede aprender para la supervivencia. Entonces, ¿puedes aprenderte el trinomio cuadrado perfecto con miedo? Sí. Para la supervivencia. Pero ¿quieres que alguien, ahí viene la pregunta, ¿quieres que alguien aprenda con miedo o en un estado de no bienestar? ¿O quieres que tus alumnos aprendan emocionados? Y por eso ha sido tan importante para nosotros en UNO desde hace muchos años trabajar lo emocional con todos, docentes, estudiantes, papás. Sí, me encanta a mí esa parte. Me encanta esa parte y lo hemos visto, ¿no? En el colegio con los alumnos, desde los chiquititos hasta los adolescentes. Tuve la fortuna de en primero de secundaria, previo a la pandemia, dar la clase en tutoría de habilidades emocionales. Y la verdad es que es un material en lo cual hasta a mí como docente me sirvió. Aprendí muchas cosas, incluso por ahí
yo no sabía de la amígdala, que era primero de secundaria, amígdala, sí. El rumorear, y bueno, yo al final del ciclo escolar le dije a esa generación a que tuve la oportunidad de impartirles habilidades emocionales, que si realmente habían encontrado un cambio del inicio del ciclo al cierre, y me decían que sí. Me comentaban que en aquel entonces que eran más conscientes de las emociones que ellos sentían, las podían reconocer, pero además de reconocerlas, poderlas expresar. Porque bueno, es muy común, ahorita tú nos preguntaste cómo se sienten, y la respuesta automática que cada uno decimos es bien. Y no nos centramos o no ponemos atención ahora sí que al sinfín de emociones que ese bien expresa o representa. Entonces, por ahí también Vianey tuvo la oportunidad de dar clase, y sí, cabe señalar que eres el autor por ahí de esos materiales. Sí, de algunos. Sí. ¿Qué dices? No, sí. Es que es muy accesible. O sea, los libros de habilidades emocionales son muy, muy accesibles. Yo siempre lo veía como un diario. Yo les decía, es que es tu diario. Es tu diario completamente, y puedes expresar, ahí puedes escribir, ahí puedes, pues sí, digo, tomar como todas estas técnicas y ejercicios que les ayuda a los chicos en la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, por ahí anda Gil, que además es quien diseñó, pero es uno de los materiales creo que más bonitos. Sí, me encanta, yo los tengo. Gráficamente. Ya son parte como de mi material. Sí, ¿no? Sí. A ver, también no solo se trata, claro, de hacer conciencia, sino de alfabetizar también, ¿no? Exacto. Como decías, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y esa es casi tu respuesta en automático. Pero si te detienes 5 o 10 segundos para decir, a ver, ¿cómo me siento? Me siento en paz, me siento ansioso, me siento triste, me siento emocionado, en fin, hay una serie de vocabulario que creo que es muy importante. Muy amplio. Sí, porque voy a traerme la cita de un filósofo alemán, Ludwig Wittgenstein, que decía: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Cuanto más amplio es mi lenguaje, más grande es mi mundo. Uh-huh. Y eso es, cuanto más palabras tengo para describir cómo me siento, es mucho más rico tu conciencia emocional, ¿no? Y por eso, otra vez regreso a tu pregunta, por eso ha sido uno de nuestros obsesiones, drivers, lo emocional en la educación es el punto central. Esencial. Porque finalmente, digo, está lo académico, está el contenido, que pues sabemos que en algunos momentos podemos ir a Doctor Google y ahí lo podemos tener a la mano. Pero ¿qué es? Ahora el Google ya es del pasado, ¿eh? Es que lo de hoy, Lupita, soy de lo de hoy es ChatGPT, o sea, ya googlear se siente viejo. Hoy volvimos a recordar los... De hecho, aparte de lo que te iba a preguntar, inteligencia artificial en educación. ¿Qué? Uy, es que esa es una pregunta de otro podcast. Pero voy a hacer una respuesta... porque así te hacemos venir otra vez a Torre. Es una respuesta rápida. A ver, hoy lo que nos llama la atención son las inteligencias artificiales generativas. Okay. ChatGPT, ¿no? Es lo que nos ha estado volando la cabeza los últimos meses. Pero a ver, inteligencia artificial es que desde el autocorrector de Word ya hay una inteligencia artificial ahí, ¿no? A ver, Yuval Noah Harari, que además es uno de nuestros grandes referentes en uno, ha estado hablando mucho del paradigma de la inteligencia artificial y todos los cuidados que debemos tener como humanidad. Porque además hoy hay preocupaciones, grandes preocupaciones, y no son tecnológicas, son éticas. Y son de gobernabilidad. Tuve la oportunidad de estar en el Senado de la República antier. Uh-huh. En una de las primeras, fui invitado a uno de los primeros lanzamientos de un análisis que se va a hacer en México en todas las industrias de la inteligencia artificial
Y la discusión no es tecnológica, es qué hacemos con la gobernanza, la ética, la legislación de estas leyes, de qué sucede con la imagen, con la propiedad intelectual. O sea, la discusión es muy grande y no es, conectamos un cable con otro para tener inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que como en todo lo tecnológico y la escuela, vámonos despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan volátil. Ahora, también creo que hoy los maestros necesitamos, lo que nos da miedo es que me van a hacer la tarea con ChatGPT. Bueno, a lo mejor es hora de dejar una tarea distinta, ¿no? Así es. O sea, quizá este es un buen momento para ya no pedir un texto contenidista, sino, no sé, la oralidad es muy importante, hoy más que nunca la expresión es muy importante. En fin, hay un montón de otras tareas que se pueden dejar. No, y ahorita que decías una tarea con GPT, puede ser también incluso la excusa perfecta para discutir precisamente dentro del área de formación cívica y ética. Claro. La ética. ¿Es ético Exacto. que ChatGPT resuelva tu tarea? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es la discusión acá? Nosotros hace poco generamos 2 blogs con inteligencia artificial. Sí. Sí. Ahora, parte del lanzamiento que estamos haciendo de 1i es inteligencia artificial. O sea, los motores de búsqueda, de probabilidad, de estadística avanzada, vamos hacia allá. Nosotros hemos sido más cautelosos con el término, pero al final es un tipo de inteligencia artificial lo que estamos metiendo ahí. Platícanos un poquito, ¿qué es eso que están viendo? ¿Uno intelligence? Ajá. Uy, un intelligence, bueno, primero un intelligence llega a uno como nuestro posicionamiento al tercer gran paradigma en la educación. El primero es la pedagogía, ese es el gran paradigma educativo. El segundo es la neurociencia, que vino y nos permitió dar pasos hacia nosotros como docentes, no solo entender desde la teoría cómo se aprende, sino desde el cerebro. Evolucionando. Y luego, para nosotros es el tercer paradigma son los datos, que nos lleva a algo que se llama la cientificidad del aprendizaje, ¿no? Porque el dato te comprueba, es el remedio a la intuición. Entonces, Uno Intelligence llega como una propuesta, o sea, para entenderlo hay que tener presente esos 3 paradigmas. Nosotros que siempre desde que nacimos fuimos muy tecnológicos, era natural que llegara este momento en el que hacemos un paso muy grande hacia el Big Data. Y ahora, esto no se trata de otras propuestas que conocemos en el mundo, ¿no? De aprendizaje adaptativo, que te dicen, bueno, si respondo algo, te doy un contenido, si respondo otra cosa, te doy otro contenido, y para mí eso, la educación, el aprendizaje es algo más complejo que correcto e incorrecto. Entonces, Uno Intelligence tiene 3 variables. Performance, que sí nos da una fiabilidad del dato duro. Emociones, que es lo que decíamos. Ajá, bueno, te fue bien en la historia, pero emocionalmente, ¿cómo estabas en ese momento? Y la tercera, intereses, que es conectar con nuestro usuario. Y eso nos da un futuro gigantesco en términos educativos, ¿no? Sí, porque cuando conoces tú a tu usuario, que puede ser como parte de una organización, tus clientes internos, en el caso de los docentes, serían clientes externos, que son los alumnos, pues obviamente puedes generar otro tipo de experiencia y diferentes estrategias para poder ahora sí que conectar, vincular con para ellos. El aprendizaje. Y algo que ahorita en la reunión que tuvimos con docentes, estaba esta Miss que comentó, ¿no? Híjoles, creo que me cayó el 20
que yo enseño o que mis hijos quiero que aprendan desde lo que a mí me interesa y me gusta, que generalmente a veces eso pasa cuando estamos en clase, porque como sabes que dominas el tema, Sí, claro. es lo que das. Es que los intereses para mí fue la cereza que no habíamos descubierto, que nadie había pensado en. Pues a ver, siempre hemos hecho algún tipo de personalización, ¿no? Atiendes a este que va más o menos, atiendes al otro, vas llevando, vas atendiendo esas necesidades. Pero para mí es la cereza que descubrimos, que es si nosotros nos conectamos con el usuario y sabemos qué le interesa, entonces podemos entender cómo aprende mejor y qué le tenemos que dar para que aprenda. Pero ¿cómo es este proceso de enseñanza al tener a varios usuarios con diferentes intereses, con diferentes personalidades? Ahí es donde, ahorita en la fase 1 de Intelligence, nuestro trabajo es poner toda la estructura. Hace rato decíamos una idea, los datos no tienen que tratarse como en almacén, sino como en fluido. Entonces, el primer paso de un Intelligence es que sea un fluido de datos. Y eso va a empezar a pasar en la primera semana de clases de este ciclo que viene, ¿no? Empiezan a fluir los datos. La siguiente fase, que ya tendrán noticias nuestras de cómo vamos a ir avanzando, viene ya ahora cómo le hacemos. ¿Cómo a ver, hacerle? pero lo primero es tener esos datos. Ahorita no los tenemos. No sabemos qué les interesa, qué los mueve, cuál es su personalidad. Entonces, el primer paso es cómo obtenemos esos datos y que fluyan, que no solo lo obtengamos una vez, sino varias veces, que fluyan, ¿no? Luego, vale, ya están fluyendo, Ernesto. ¿Qué hacemos con estos datos? Ahí vienen las siguientes fases de Intelligence. Es diferente. Bueno, me quedé ahorita yo con una duda hace ratito. ¿Es diferente o cómo va relacionado con Abilmain? Ahora mismo no está conectado el uno con el otro. Ahora mismo estamos analizando cómo conectarlo. Incluso porque hay algunas diferencias conceptuales de cómo percibimos, ¿no? Recuerda que Abilmain es una propuesta que tiene una base neurolingüística, basada en la neurolingüística, pero tiene varias teorías que propuso ahí Sauro. Entonces, lo que estamos viendo es cómo empata y en qué. Ahora mismo, en esta primera fase no está conectado y estamos valorando sí y qué en la fase 1.5 y fase 2. Okay. Porque es importante señalar que cuando uno pertenece a la red de colegios 1I, tiene diferentes alianzas, además de con Grupo Santillana por medio de 1I. Sí, en 1I tenemos eso. Nacimos hace 12 años con la idea de que no podíamos hacerlo solos y entonces pues nos aliamos con quienes sabían hacer otras cosas y además no es exclusivo, hemos ido con el paso de los años renovando y modificando esas alianzas, ¿no? Así es. Algo que me gusta mucho de la forma en que trabajan los estudiantes tiene que ver también con esta parte de los proyectos transversales que bueno, ahorita en la nueva forma es lo que están viendo, pero que nosotros ya tenemos un buen rato algunos años trabajando con ello. ¿Qué es para quienes no saben esta parte de la transversalidad? ¿Qué significa? Sí, mira, lo que pasa es que llevamos un par de años de adelanto. En 1I parte de nuestro producto tiene que ver con una transversalidad profunda, ¿no? ¿Qué significa una transversalidad profunda? Que no solo hay una conexión interdisciplinar, transversalidad no solo se trata de conectar matemáticas con ciencias, que ese es uno de los primeros errores de la propuesta gubernamental, sino se trata de entender que hay un problema de la vida que está conectado no solo con asignaturas, también con valores y contextos sociales, económicos, demográficos. Es decir, un problema es una cosa compleja que hay que tratarlo desde... Que englobe todo. Sí, desde marcos epistémicos distintos, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos en uno? Por ejemplo, en la primaria, el trayecto alfa, que es una de nuestras primeras propuestas. Yo la pregunta que traigo en mi mente es ¿cuál es el taco más mexicano? ¿Cuál es el taco más mexicano? A mí esa es una pregunta que me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas cuál es el taco más mexicano, primera cosa, no es un problema que tenga una respuesta común, estándar e idéntica en todos los casos. Entonces es un problema. 2, es que lo puedes ver desde cualquier perspectiva. Puedes ver desde una perspectiva histórica, qué es el taco, cuándo llegó, cómo nació, por qué esos ingredientes, o sea, cuál es esa... ¿De dónde surgió? De dónde surgió, ¿no? Valores demográficos, sociales, sociodemográficos, geográficos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos acompañan o hacen un taco, ¿no? Pues la cochinita pibil o las de asada. Aquí en Torreón, ¿cuál sería el taco? ¿Serán los tacos dorados? Sí, digo, no hablemos ahorita de tacos. De comida porque estamos cerca de... Pero lo puedes ver desde una perspectiva científica, nutricional, desde español lo puedes ver desde la receta. Y además, lo que puedes generar es una conexión con tu identidad gastronómica, que es un tipo de identidad. Nosotros los mexicanos estamos orgullosísimos de nuestra gastronomía, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene ese orgullo? De una identidad. Justo estamos formando individuos que se sientan orgullosos de esa identidad y por eso esa pregunta genera un trayecto alfa. Lo ves desde mate, desde ciencias, desde lengua, desde geo, sí, desde tal, desde el taco que es local, pero entonces, ¿qué hay en otros tacos, no? Generas identidad geográfica, pero también identidad nacional, identidad histórica, gastronómica, en fin. Eso que no está bien hecho, eso que es un ideal, nosotros pues tenemos un par de años recorriendo esta transversalidad basada en problemas. Y bueno, parte de a lo mejor las ventajas que como institución tenemos es el hecho de que puedes hacer contacto con otras escuelas de la misma red y crear incluso una discusión, ahora sí que ya de... entre los alumnos para ver qué es lo que opina la otra escuela por medio de a lo mejor de una, se me fue, aplicación de comunicación a distancia. O sea, para compartir experiencias. Para compartir experiencias, para poder hacer un análisis más profundo. Entonces es parte de la, pues ahora sí que ventajas que en su momento se pueden generar. Claro, la idea de tener una red es que puedes conectarte, puedes generar una comunidad y al final a veces las escuelas somos entes aislados, ¿no? Muy endogámicos que pocas veces nos conectamos con otros y en realidad pues se comparten casi los mismos problemas en todos lados. Totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, bueno, yo ahorita veo y analizo todo lo que estás diciendo y me queda claro, y pienso en los 4 pilares de la educación de UNESCO. Y finalmente creo que todo se centra en el ser, en la persona. Si tú pudieras decir o describir cuál pudiera ser la mejor escuela para poder tener, pues no la seguridad, pero sí cuando menos un poquito de seguridad. que está a la vanguardia o que en su momento puede ayudar a crear ciudadanos del futuro, íntegros, ¿cómo pudiera ser o cómo describirías más bien esa escuela? Qué difícil pregunta. Me hice bolas en todo el enredo, pero ¿cuál sería la escuela ideal para ti? En pocas palabras. ¿A qué escuela mandaría yo a mis hijos? Así es. Ándale. Tienes al Colegio Excelsior. Ahí tenemos una pregunta de un trayecto para colegios. A ver, sin duda, una escuela con una postura humanista para mí es muy importante por mis valores personales, ¿no? Que ponga al alumno al centro, pero no al centro como un protagonista solitario, aislado, en la cima, como se ha entendido
el éxito, ¿no? Sino más bien al individuo entendiéndose como alguien que es parte de una comunidad y que tiene corresponsabilidad de lo que sucede en esa comunidad, en términos sociales, pero también físicos, del entorno, de la naturaleza, del cuidado de la casa común, en fin, ¿no? Y yo pondría un par de valores que quizá en uno y no tanto, pero que en otras instituciones se han ido alejando. El ser feliz, es decir, sentirte en bienestar. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se ve? En la alegría con la que llegan los estudiantes al colegio. Si recibes alumnos contentos o recibes alumnos que pues, van porque tienen que ir. Entonces, una escuela que se preocupe por el bienestar individual y colectivo, tecnológico sin duda alguna, porque es parte del mundo y porque además si hay algo que nos está llevando a una equidad de alguna manera, es la tecnología. Y sin ella, que además se siente mucho, la brecha se abre mucho más. Un lugar donde se juegue, porque el juego es muy importante. Claro. Y donde los profesores sean adultos confiables. Qué bonito. Esa sería mi escuela ideal. Qué bonito. Sí. Ahorita a inicio del podcast hablaban de los cambios, el ejemplo, ¿no? Del quirófano de antes al quirófano actual y de una escuela, de un salón de clases antes y el de ahora, que es similar, ¿no? ¿Cómo sería entonces un salón, un aula actual? Mira, ahí sí hay ejemplos en Finlandia y todo el proyecto de Rosan Bosch es increíbles. Es increíble, pero hay una cosa de lo increíble, que es nosotros, otra vez, las pedagogías son hijas de su tiempo y de su espacio. ¿Por qué Rosan Bosch y toda la escuela finlandesa tiene esos espacios abiertos, gigantescos, con unos ventanales espectaculares? Porque tienen poca luz. Entonces, tienen poca luz, necesitan, por las condiciones climáticas del país, necesitan espacios que reciban la luz y luego adentro diseños que permitan sentirte bien, incluso en invierno, que es muy frío. Y entonces hacen ambientes cálidos, con eso, cálidos pero limpios, ¿no? Hay una inversión en el diseño del espacio. ¿Qué nos falta acá? Diseño en la inversión del espacio, porque si tú piensas en las escuelas mexicanas, otra vez me voy a ir en general, pues son muy similares. Entras, hay muchos salones con un patio o dos salones cuadrados, con un pizarrón, un proyector ahora, etcétera, pero que en general se repiten, con un área de juegos, con una cafetería, y eso se replica. Ahora, yo creo que la discusión tendría que ser, vale, ¿cuáles son las heridas? O cuáles, ya no hablemos de heridas, ¿cuáles son nuestras condiciones para hacer la escuela que queremos? Bueno, por ejemplo, aquí hay mucho calor que necesitamos tener en nuestra escuela para lidiar con ese calor, ¿no? ¿Y cómo invertimos en el diseño del espacio? Otra vez, que llegues a un lugar feliz, que te haga feliz el espacio. Totalmente de acuerdo. Sí. Ay, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Ya, no sé. Hombre, se nos pasó. Se nos pasó como, ay, antes de que se No, nos ahora acabe, déjenme sí. preguntarles yo algo también. Dime. A ver, me gustaría un poco rascar en tu experiencia desde el liderazgo con UNOI, ¿qué ha significado para ti estar en este proyecto? En las vicisitudes incluso del proyecto, porque como toda buena relación, como todo buen matrimonio, pues uno habla de las cosas bonitas y ay, era muy guapo y tal, y cuando me enamoró y tal. Y luego dices, oye, pero es que luego ya descubrí qué tal, y luego otra vez dices, pero continúa aquí por esta razón. Efectivamente, han sido llevo 2 o 3 ocasiones en que me ha tocado firmar
contrato, de relación, de sociedad. Y una de las razones por las cuales hemos continuado con UNOI, pues te puedo decir, una de ellas tiene gran significado, el hecho de que tengo la seguridad que hay un proceso de investigación que nos permite estar a la vanguardia en educación. Esa es una de las más importantes porque, como te mencioné, previo a contar con UNOI, teníamos un departamento, un asesor pedagógico que estaba obviamente informado, documentado, digo, no que nosotros no lo hagamos, pero vaya, esa era su labor de investigación. Sin embargo, en cuestión de aplicación y de implementación, los procesos eran muy lentos. A diferencia de en este momento con UNOI, que viene ya de alguna manera el proceso marcado, que algo que sí es bien importante, si tu escuela, si tú como institución no profesas los valores o no tienes estas creencias en cuestión de transformación educativa, en cuestión de trabajar en colectivo, en colaboración, la parte de que estamos conectados y la transversalidad. Si eres un colegio tradicional, por mucho que venga un modelo que te diga los pasos a seguir, ese modelo no va a funcionar, porque sí debe haber esta creencia, la voluntad de llevar a cabo. Entonces, esas han sido las razones por las cuales yo sigo bien convencida que UNOI es una de las ofertas educativas, una de las mejores ofertas educativas. En verdad, y bueno, adicional a eso, la parte de capacitación hacia el equipo docente, el seguimiento, el acompañamiento, porque siempre vas de la mano. Ha habido un proceso de evolución. Si yo me pongo a pensar hace 12 años, pues yo recuerdo que nos decían va a haber iPads en todas las aulas. Esa era la bandera. Nosotros apenas hasta este año, como tal, nuestros alumnos van a llevar un dispositivo al salón, ahora a través de UNO Intelligence, sexto y secundaria. Nosotros como colegio adquirimos las iPads y en la planeación los maestros que requieran el uso las piden y se las prestan. Entonces creo que es un modelo adaptable a la institución. Claro. Sin embargo, no en cualquier institución tiene éxito. Y creo que es muy marcado el éxito donde ha tenido UNOI en las instituciones a nivel nacional. Gracias. Me sentí mis Coahuila con mi respuesta. Ahora, déjame preguntarte tus valores educativos, o sea, en lo que tú crees, ¿dónde encuentran eco? ¿Cuáles son y dónde encuentran eco en UNO? La parte de los valores. Mira, yo estoy muy... Por eso ahorita te decía, me gusta la parte emocional, ¿no? Porque es lo que me compete a mí en el colegio. Y me gusta mucho esto porque, pues, mis valores desde la parte del respeto, ¿no? La empatía, la responsabilidad, el innovar, pues, me parece que uno es muy innovador. Entonces, me agrada mucho que se relacionan, ¿no? Como mi forma, mis valores, como estoy yo... como me formé a como lo está haciendo uno y con los alumnos. Te digo, desde chiquititos y ahora que se ha ampliado en preescolar, me encanta cómo desde pequeños van aprendiendo, ¿no? Y que cuando ya llegan en un nivel de secundaria, pues ya traen un poquito más de conocimiento en cuanto a eso. Qué bonito. Sí. Hay una mamá que hace poquito me platicó
que su hijo, él está en sexto, viene con nosotros, si no mal recuerdo, desde primero de primaria. Algo que le gusta mucho a ella, más allá de lo académico, es esta parte en donde nos reconoce como institución, y obviamente esto es apoyado con el modelo 1I, el hecho de que su hijo pueda expresarse, no siente miedo a poder decir eso que él siente, y que a lo mejor en otro momento ella decía, yo pienso en mi vida de la infancia, pues yo jamás me atrevería a decirle tal o cual cosa a mis papás. Y él tiene la seguridad y la certeza de que si va con sus papás es porque siente la confianza y puede expresar en realidad lo que trae dentro. Entonces, eso es muy enriquecedor a nosotros como institución, y ahorita te lo comparto, porque en verdad los niños que atraviesan por todos los años del colegio, sí hay cambios, sí son niños diferentes a la mejor a los que hay en otras instituciones en cuestión de su actitud. Que eso para mí es, bueno, gracias por compartirlo, porque además es que salir bien en matemáticas o ciencias no es que no sea importante, pero es otra vez hablando de los valores, pero es un valor muy compartido por todos. Bueno, la excelencia académica es un valor, una promesa. Ahora, personas que tengan una conciencia de sí mismos, emocional, y puedan conectarse con sus papás, que son las personas más confiables que tienen, mediante una formación, o sea, que tengan la formación y el vocabulario para decir, esto es lo que siento, así, estas son las emociones, en fin, que establezcan estos vínculos de comunicación. Me parece que algo están haciendo bien para que un alumno pueda tener esas herramientas que le permitan salir así con sus papás y luego al mundo. Sí. Sí, ahorita inicio antes de la grabación decías algo que es con lo que me quedo, ¿no? Y me llevo, que en las escuelas y como docentes formamos a las personas para que regresen a la sociedad. Eso me encantó y yo creo que eso es lo que me llevo. Y yo creo que ahí nuestra promesa tendría que estar ahí. Uh-huh. Yo te prometo que te voy a regresar una persona íntegra, no solo académicamente, sino emocionalmente, socialmente, políticamente, una persona completa. Y esa es mi promesa, te regreso a esta persona completa. Ay, qué bonito. Pues yo te quiero agradecer nuevamente que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. En verdad me siento privilegiada y honrada de tenerte en tierras laguneras. Te deseo todo el éxito del mundo y pues no me queda más que agradecer. Gracias también a 1I por permitirte estar aquí con nosotros, y me gustaría escucharte con algo que nos quieras dejar a todos nosotros. Híjole, hay muchas cosas que dejar, pero yo creo que hay una idea de que desde hace unos días, justo por pretexto del cierre de ciclo y graduaciones y demás, uno de los directores con los que hablo constantemente me recordó, ¿no?, que para mí es una declaración. Puso en la frase en su ceremonia de clausura, decía Ernesto es un gran creyente de que la educación es el medio para transformar las sociedades del mundo, ¿no? Y yo creo que lo decía hace mucho, él me lo recordó,
Y para mí ha sido últimamente una idea que he estado dándole vueltas en la cabeza, incluso por todo lo que está pasando políticamente en este momento. Yo creo que sí hay un camino para transformar esta sociedad, para sanar las heridas, es con educación, con lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, Ernesto. Un gusto nuevamente el tenerte aquí. Esperamos tenerte pronto. A lo mejor con el otro tema, ¿no? La otra pregunta que surgió por ahí para un nuevo episodio. Bueno, denos un par de meses para eso y con gusto. Y esto fue Más Allá del Aula, un podcast de Colegio Excelsior.